Juan Manuel Rincón, prepárate porque hay aquí un ejército de simios y de simias revolucionarios que le vamos a dar una paliza el 28 de julio. Manuel Rincón. Manuel Rincón. Ayer Manuel Rincón vive en Miami. Sí, Manuel Rincón, sí somos simios. La gran diferencia es que nosotros somos simios a secas y tú eres un simio fascista. Te acordarás de mí. Fascista. Fascista. De la derecha odiadora. Rincón is the CEO of political consulting firm Regional Renaissance. He has family still living in Venezuela and also has the distinct honor of being personally threatened by Nicolas Maduro. And sir, thank you so much. Nos acusaba que éramos unos simios. Y yo le dije, Manuel Rincón, no le digo como hay que decirle desde Caracas, porque hay que respetar, porque hay niños. Me gustaría tenerte el frente cara a cara para que me lo dijeras cara a cara y hacerte respetar al pueblo de Venezuela. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, Informe Orwell. Hoy voy a hacer un video bastante personal, obviamente va a tener inclinaciones políticas como prácticamente todas mis opiniones, pero me voy a enfocar un poco más en tratar de explicarles quién soy, de dónde vengo, lo que he hecho y por qué hago lo que hago. ¿Y por qué voy a hacer esto hoy? Bueno, hoy estoy cumpliendo 34 años. En la mañana fui con mi esposa al médico porque nuestra hija va a nacer pronto, va a nacer en territorio estadounidense, lo que quiere decir que va a ser americana. Y pues todo eso me ha hecho estar como un poco reflexivo, si se puede decir de alguna forma, de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido la vida de muchos venezolanos, evidentemente. Y pues el lugar en el que estamos hoy en día. Y lo hice sobre todo pensando en que, en primer lugar, pues cuando era un niño no pensaba que iba a vivir en Estados Unidos o en algún otro país. Realmente nunca tuve la intención de emigrar de Venezuela como tal. Y también porque, a ver, han pasado, cuando el chavismo llegó al poder yo tenía 8 años. Era un niño, hoy tengo 34 años, es literalmente toda una vida bajo esta pesadilla, bajo este sistema dictatorial. Y bueno, han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo y por lo general cuando ustedes, digamos muchas personas me conocen por mis opiniones políticas, quizás por mi cuenta en X, en Twitter, o me dieron alguna entrevista, algunos habrán leído alguno de mis libros, pero igualmente existe, evidentemente, en internet, pues hay demasiadas críticas, particularmente, obviamente siempre de gente de izquierda en la región, y entonces me pareció que era una buena oportunidad para explicarles o contarles lo que ha sido mi vida y de dónde vengo y por qué hago lo que hago, que creo que es a fin de cuentas lo más importante de todo. Entonces es una especie de ejercicio de transparencia, catarsis y también de darles mi testimonio de todo lo que he vivido y por qué he llegado hasta donde estoy. Y pues bueno, tal como les venía comentando, a los 8 años, cuando llegó el chavismo al poder, yo tenía, perdón, en el año 98 yo tenía 8 años, que fue cuando llegó el chavismo al poder. En ese momento, mi papá mi papá fue senador en Venezuela por el partido Acción Democracia. Es un partido de centro izquierda y es gracioso porque hoy creo que quizás he logrado que mi papá se vuelva un poco más de derecha. Mi papá es ese típico socialdemócrata de los años 80 y 90, europeo, si se puede decir de alguna forma. Y bueno, yo hoy en día pienso que ese tipo de pensamiento es el que también ha abierto la entrada al socialismo tradicional, al socialismo más fuerte que ha destruido nuestras naciones. Pero, en fin, en ese momento, incluso mi papá, lo recuerdo muy bien, cuando ganó Chávez, mi papá me sentó en la sala de la casa de mi abuelo. Estábamos ese día en las elecciones en la casa de mi abuelo, y me dijo algo así como que, hijo, las cosas se van a poner feas en Venezuela,
va a venir un periodo difícil. Digamos, esta gente notoriamente muy radical y tiene unos planes muy malos para Venezuela, y nos va a tocar luchar contra esto de alguna manera. Y no sé, creo que quizás mi papá me llevaba mucho a sus reuniones políticas y creo que quizás desde pequeño empecé a tener como mucho acercamiento hacia ese tipo de conversaciones, hacia esas dinámicas. De hecho, mi papá fue candidato a gobernador en el estado Táchira cuando yo tenía 12 años, si mal no recuerdo, y fui a toda su gira política con él y todo lo demás. Él en ese entonces ganó unas primarias, pero el principal candidato opositor no se midió con él y al final todo el mundo terminó votando por el otro candidato. Mi papá sacó finalmente muy pocos votos y igualmente el candidato chavista sacó casi el 60% de los votos en ese momento. Pero en fin, a partir de allí pues ya venían, digamos, mis inclinaciones o mi interés en la política. En mi familia nunca hubo chavistas, o al menos no en mi familia cercana, que yo recuerde, es decir, tíos, abuelos, primos. Nunca hubo nadie chavista realmente. Y San Cristóbal por lo general fue una ciudad bastante opositora. Históricamente ha sido una ciudad realmente bastante opositora. Entonces realmente nunca tuve tampoco mucha cercanía con chavistas, si se puede decir de alguna manera. Y pues nosotros empezamos evidentemente a ver y a entender cómo el chavismo empezaba a destruir a nuestro país. Tanto así que yo a los 13, 14 años empezaba a escribir artículos, supuestamente para medios de comunicación, pero creo que nunca se publicaban. Pero ya desde los 13, 14 años empecé a escribir artículos con crítica política. No, lo hacía solo, no sé realmente por qué lo hacía en ese momento. Pero creo que sí tenía ya, obviamente, mi entendimiento era bastante limitado, pero creo que ya tenía como esa iniciativa de estar, vamos a decir, pensando en este tipo de cosas. E incluso a los 16 años entonces empecé a escribir mi primera novela, que se llamaba Las tierras de Contacoté. Esa novela se publicó 3, 4 años después, una novela súper extensa, tiene como unas 700 páginas, y es básicamente era como un espejo de lo que había sido Venezuela. Se narra en una isla ficticia entre América del Sur y África, con demasiados recursos minerales y naturales, y explica cómo con el paso del tiempo y el crecimiento de las sociedades, digamos, el crecimiento del gobierno empieza a engendrar o generar la corrupción, y cómo esa corrupción y esa gran cantidad de recursos minerales genera una serie de incentivos nocivos para la sociedad, porque bueno, lo empieza a ser dominado por sencillamente los grupos gobernantes y políticos y genera toda una serie de incentivos de corrupción para toda la sociedad. Entonces, si bien, insisto, empecé a escribir esto cuando tenía 16, 17 años, mi entendimiento ideológico quizás todavía no era muy fuerte, ya, digamos, venía perfilado y encaminado hacia todo esto, si se puede decir de alguna manera. Yo estudié Derecho, yo me gradué de abogado en la Universidad Católica del Táchira cuando tenía 21 años. Y nunca pude ejercer, nunca ejercí mi carrera propiamente, nunca fui a un juicio. Y la razón de esto es porque, digamos, cuando yo ya me gradué, yo estudio Derecho con la intención en ese momento, evidentemente, de ejercer, o cuando lo empecé a estudiar, pero pensando que ya en un momento, digamos, ya cuando me graduaría, ya Venezuela iba a ser un país libre y podría ejercer, tener una carrera profesional, probablemente más adelante una carrera política dentro de Venezuela. Pero eso digamos, nunca ocurrió. Cuando salí ya la justicia estaba totalmente contaminada, corrupta, y un juicio en Venezuela, lo era en ese momento, ahorita me imagino que decía 10.000 veces peor, era sencillamente quién sobornara mejor al fiscal de turno o al juez o lo que sea, y nunca me llevé bien con ese tipo de dinámicas. De hecho,
en Venezuela era muy común el hecho por ejemplo, de sobornar a los policías o algo cuando te paraban en el carro por lo que sea. Y con mis amigos siempre se molestaban conmigo porque una vez estábamos yendo a la playa, por ejemplo, a Tucacas, y nos pararon unos policías y ellos empiezan literalmente como nosotros decimos, a joderte por cualquier cosa para tratar de sacarte dinero. Y yo me negaba y literalmente me ponía a pelear con ellos y podía durar una hora peleando con los policías. Y para algunos de mis amigos era sencillamente como que, coño, dale, no sé, 2, 5 bolívares, digo, no sé, lo que sea en ese momento, para que dejen de joder y podamos llegar a la playa. Y yo era súper terco en ese sentido. Entonces, siempre tuve como internamente, siempre tuve como muy fuerte ese sentido de justicia y de injusticia también, por cómo crecí en Venezuela con el tema de la corrupción y todo lo demás. Y digamos, todo eso fue desarrollando muchísimo mi personalidad y pues mis metas a futuro. Y realmente lo que yo añoré durante muchísimos años, bueno, lo sigo añorando hoy en día, después de más de 25 años, es sencillamente que mi país sea libre y democrático, lo cual hasta el día de hoy no ha sucedido. Después hay evidentemente unas consecuencias emocionales, materiales, económicas, etcétera, que te influyen y te repercuten directamente y que hacen, digamos, que tú vayas tomando más conciencia de todo lo que te ha ocurrido en la vida. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi familia fue una familia... mis dos abuelos eran, tanto por parte de mamá como por parte de papá, eran, yo diría, pobres. Sí eran unas personas relativamente pobres, pero trabajaron mucho y ambos lograron hacer bastante dinero. Mi abuelo materno en su niñez vendía empanadas con su mamá en las calles, era una persona bastante humilde, y luego estudió contaduría, se convirtió en un buen profesional y terminó trabajando en la Lotería del Táchira y tuvo una muy buena vida. Y por parte de papá, mi abuelo era un campesino y trabajó fuertemente y con sus manos empezó literalmente a despejar terrenos y empezó a construir y a comprar terrenos y logró crear unas fincas que lograron, digamos, darle estudios y una vida a sus hijos. Y hablo de esto no por... A ver, lo que quiero dar a entender con esto es cómo el trabajo generacional de varias familias fue completamente destruido por el chavismo, porque pues mis abuelos, insisto, eran pobres, empezaron a salir adelante, le dieron una mejor vida a sus hijos, y esos hijos que nos tuvieron a nosotros, digamos, ya la segunda o tercera generación, tuvimos sin duda una mejor calidad de vida. Yo tuve una muy buena niñez, mi padre, no éramos ricos, no éramos millonarios, pero sí teníamos una muy buena calidad de vida, tuve una muy buena educación, podíamos viajar al exterior todos los años y vivíamos bastante bien. Mi papá montó unas empresas, tuvo varias emisoras de radio y sí, definitivamente tuvimos una muy buena calidad de vida. Y el tema es que, pues bueno, con todas las políticas económicas del chavismo, toda esa prosperidad que llegamos a tener en nuestra niñez empezó a desmoronar. Eso lo vivenciamos absolutamente todas las familias venezolanas, probablemente, menos evidentemente las que se enchufaron con el chavismo. Y pues claro que todo esto te hace más consciente de la destrucción del país. Evidentemente esa comodidad económica que llegamos a tener algún día muchos venezolanos de repente empezó a desaparecer. A algunas personas les afectó más que a otras. Sin embargo, yo me mantenía pensando en que yo no iba a emigrar de Venezuela, que yo me quería quedar en el país.
Y de hecho, yo prácticamente nunca tomé la decisión de irme de Venezuela. Venezuela casi que me empujó con una patada. Y fue porque, digamos, siguieron pasando los años, las empresas de mi papá cada vez generaban menos ganancias, incluso empezaron a generar pérdidas, porque bueno, eran estaciones de radio, pero imagínate unas estaciones de radio en un país totalmente fulminado económicamente y quebrado, pues claro que evidentemente, ¿qué empresas van a invertir en publicidad? Pues absolutamente ninguna. Y pues al final, y ya mis últimos años en Venezuela, pese a que teníamos las estaciones de radio y otras empresas, yo empecé a hacer trabajo freelance desde Venezuela, haciendo trabajos de copywriting para empresas en el exterior, y eso me generaba a mí un ingreso en dólares, que era básicamente, digamos, el dinero que tenía para el día a día, para estar en Venezuela, de cierta forma. Insisto que aún así yo estaba prácticamente negado a marcharme de Venezuela. Yo hacía esos trabajos de copywriting y seguía también escribiendo. Escribí luego mi segunda novela, que se llamó La verdad sobre Daniel Villa, y se publicó creo que en el 2012, si mal no recuerdo. Posterior a ello vienen las primeras protestas sumamente fuertes contra la tiranía de Nicolás Maduro en el año 2014, y eso me marcó muchísimo, 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 porque fueron meses bastante duros, sobre todo para quienes estuvimos en Venezuela, en San Cristóbal. Yo estuve activamente protestando en las calles de la ciudad. Yo vi cómo le disparaban a gente a mi lado, tragamos gas. En una de esas protestas, una piedra, era una piedra como de este tamaño, me dio en el hombro y literalmente casi me lo quiebra. Creo que por un par de centímetros, literalmente por un par de centímetros me pudo haber matado. Y fueron muchas cosas que entonces te van moldeando y te van haciendo entender cómo estos regímenes socialistas asesinos terminan destruyendo no solo tu calidad de vida, sino la calidad de vida de toda tu familia. Y quiero hacer hincapié en esto porque no es tanto lo que yo haya... A ver, yo estudié 5 años una carrera que prácticamente no pude ejercer porque el sistema socialista lo destruyó. Mi familia trabajó durante muchísimos años y acumuló riquezas para darnos una buena calidad de vida y dejarnos unas empresas operativas con las cuales nosotros pudiésemos vivir cómodamente, y el socialismo lo destruyó. Y antes de eso mis abuelos, estuvieron uno con machetes cortando maleza para construir unas fincas, y mi otro vendiendo empanadas en la calle para lo mismo, para que sus familias cada vez estuviesen mejor, y eso también fue destruido por el socialismo. Es decir, han sido los sacrificios de 50, 60, 80, 100 años de todos nuestros antepasados, cuya riqueza fue completamente robada y evaporada por el chavismo. Entonces, pues es cómico, es gracioso cuando llega Nicolás Maduro y me amenaza en cadena nacional junto a Diosdado Cabello y dicen que yo soy un fascista y un nazi y bla bla bla. ¿Y por qué soy un fascista? ¿Por decir que ellos son unos criminales corruptos que destruyeron a nuestro país? ¿Por denunciar que ellos han asesinado opositores y se han convertido en criminales de lesa humanidad? En fin, es una conversación que a lo mejor no vale la pena mucho profundizar en este momento, porque todos entienden claramente lo que pasó en Venezuela. Pero insisto, es para que todos tengan conciencia, y hoy justamente de de ese cambio generacional y todo esto que ha venido pasando, es que venía pensando, porque les insisto, mi hija va a nacer en Estados Unidos, va a ser una ciudadana americana. Y claro, va a tener su sangre venezolana, pero no va a nacer en Venezuela. Y eso es algo que yo no me esperaba y que no era como mi meta, por así decirlo, en algún sentido. Entonces, luego de esas protestas del 2014, que fueron súper fuertes, yo escribí La trivialidad del mal, que es probablemente la única novela que relata esos meses nefastos en los que la tiranía de Maduro asesinó a 43 opositores, que empezó con el asesinato de Basil da Costa, creo que después fue Roberto Redman, y empezó con Génesis Carmona después, y empezaron a asesinar a distintos venezolanos. Ahí empezaron las torturas y empezó uno de los periodos más negros en nuestra historia. Y allí publicó ese libro, luego publicó Wolf,
y ahorita tengo 8 libros publicados, gané algunos premios literarios en el exterior, pero fíjense un punto para que ustedes entiendan cómo esa gente, digamos, destruyó por completo, insisto, el trabajo de generaciones de venezolanos. Porque esta es mi familia, pero esta es la historia de mi familia, pero bueno, hay millones de historias de millones de familias que el chavismo destruyó económicamente. Yo cuando salgo de Venezuela, yo salgo porque luego de esas protestas del 2014, en el 2017 vienen unas similares que fueron muy aguerridas. Y en esas protestas le metieron un tiro en la cabeza al hermano menor de una amiga mía. Un guardia le disparó en la cabeza, lo mató, y eso me afectó mucho emocionalmente. Yo estaba también en la calle protestando, y cuando pasó eso, me llené de ira, me llené de odio, obviamente, y no sé, me deprimí demasiado. Entendimos que esto se había salido completamente de control. Y literalmente, en ese momento casi que estaba convencido de que había que ir hasta el final, es decir, así tocara perder nuestras vidas en el intento por recuperar a nuestro país. Pero pasó algo que a mí personalmente me sacó de quicio, me llenó de impotencia y me dijo, vete de aquí. En el 2017 yo estaba, en ese momento escribía para una revista que se llama Revista Ojo, y estaba haciendo mucho fotoreportaje y estaba pues, contándole al mundo. No tenía tanta, vamos a decir, difusión o repercusión como la que tengo hoy en día, pero sí estaba trabajando también muy activamente en la liberación de Venezuela. Y en ese periodo, varias cuentas de chavistas empezaron a amenazarme. Recibí unas amenazas de gente del chavismo en mi estado natal, en el estado Táchira. Y cuando estamos vamos a decir, en esa batalla y asesinan a este adolescente, bueno, tenía 18 años, que les estoy diciendo, Henry Ramos Alup, el líder de Acción Democrática, dice que ellos van a ir a las elecciones regionales en contra de Maduro. Y eso para mí fue un golpe al estómago, fue un golpe al pecho. Lo sentí como la traición más grande que nos han hecho en nuestras vidas, porque, les insisto, yo había estado arriesgando mi vida en las calles combatiendo al régimen de Maduro, como miles de millones de venezolanos lo han hecho. Habían acabado de asesinar al hermano de una amiga, y este tipo llega con su cara bien lavada, habiendo negociado con el régimen, y dice que ellos sencillamente van a ir a elecciones regionales a disputarse unas gobernaciones. 24 horas después ya estaba fuera de Venezuela. Mi mamá quería sacarme del país desde hace muchísimo tiempo. Y pues evidentemente estaba desesperada por las amenazas, todo lo demás, y me fui a Bogotá. Salí de Venezuela con $2.000, era lo único que tenía en ese momento. Era básicamente un dinero que había ahorrado haciendo trabajo de copywriter. Entonces fíjense que es curioso. Siempre crecí, como les dije, pues mi padre no era rico, pero teníamos una muy buena calidad de vida, tuvo una muy buena educación también. En ese momento teníamos nuestra casa, obviamente, teníamos un par de apartamentos, teníamos empresa, tenía incluso mi carro, es decir, en bienes y en compañías. Supuestamente nuestro patrimonio debía ser muy elevado, y yo salí de Venezuela con $2.000 porque era lo único que tenía en efectivo. Todo lo demás estaba evidentemente pues invertido no sé, en terreno, casas, lo que sea, pero eso en dinero líquido no existía, y nadie, o sea, en Venezuela todos esos bienes que en algún momento podían valer 500.000, $1 millón, $200.000, no sé, cualquier precio, te querían dar, no sé, 10.000, 15.000, o incluso ni siquiera, o sea, no había dinero realmente para soportar todo eso. Entonces, todas esas riquezas, insisto, no mías, porque bueno, yo no las había trabajado, pero las había trabajado
mi abuelo y mi papá y el trabajo de nuestra familia durante 60, 70, 80, 90 años fueron completamente extinguidas por el chavismo. Entonces llegué a Bogotá, no voy a decir que en condiciones muy precarias, pero sí, o sea, no tenía mucho dinero y pues me tocó también empezar a trabajar. Tenía 27 años y empezar mi vida prácticamente de cero, literalmente. Y bueno, me lo fui arreglando, pues, trabajando, como todas las personas, como muchos millones de venezolanos nos ha tocado. Y básicamente, pues, si ustedes miran en retrospectiva lo que ha sido nuestras vidas y viendo cómo el chavismo ha destruido nuestro país, ha matado a gente cercana, nos ha robado la vida y el trabajo de millones de personas y generaciones de venezolanos, pues, ¿cómo, y perdón la expresión, pero cómo carajos no voy a estar diariamente y activamente luchando contra este sistema asesino que destruyó nuestro país, que destruyó a Cuba, que está destruyendo Nicaragua y que quiere destruir al resto de nuestra región? Pues es evidente, no tengo otra opción. Es decir, lo que yo hago no es una decisión que yo haya tomado, es una consecuencia de todo lo que me ha tocado vivir. Y seguramente, estoy aquí hablando sin ningún tipo de guión, no preparé absolutamente nada, sencillamente sentí que debía hablar y contarles esto. Estoy omitiendo cualquier cantidad de anécdotas y cualquier cantidad de cosas terribles y oscuras que he vivido yo y gente cercana a mí durante estos 25 años de dictadura en Venezuela. Digamos, el peor episodio en mi vida es cuando ya hace un par de años mi madre se enferma de cáncer y yo estoy convencido de que mi madre se enferma mi mamá se enfermó de cáncer luego de que yo fui el primero en emigrar de Venezuela. Luego lo siguió mi hermano. Mi hermano se vino a vivir conmigo en Bogotá y luego salió mi hermana con la nieta de mi mamá, con mi primera sobrina. Y eso a mi mamá la destruyó emocionalmente. Emocionalmente la destruyó por completo. Posteriormente se enfermó de cáncer y mi mamá falleció. Yo no pude ir a despedirla en Venezuela. Eso es algo que evidentemente nunca le podré perdonar al chavismo. Y, insisto, es la vida que nos ha tocado vivir y así el chavismo ha destruido millones de familias, no solamente la mía. No soy el único que se ha quedado sin despedir a sus padres o a sus seres queridos por esa separación forzosa que generó el chavismo. Insisto, yo nunca quise vivir fuera de Venezuela, nunca fue mi intención vivir en Bogotá o vivir en Miami o en Nueva York. Yo amo a mi país. Soy bastante también regionalista, yo soy del Táchira, soy gocho con mucho orgullo. Amo a mi ciudad natal, la San Cristóbal, extraño todos los días sus montañas. Y la verdad que soy muy apegado a mis raíces, dejé muchos amigos, mi familia evidentemente. Y no es, les insisto, estoy tan retrospectivo y analítico, porque bueno, obviamente estoy llegando ya a un punto de mi vida en el que voy a tener a mi primera hija y no va a ser venezolana. Entonces, y han pasado más de 25 años y el chavismo sigue allí. Entonces, en fin, lo que quería compartir con ustedes era, bueno, un poco más que pudiesen conocerme personalmente un poco más. Y también, más allá de ello, pues, que entendieran por qué lucho todos los días, cuál es mi lucha, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero y qué es lo que pretendo hacer. Y ya para resumirles, básicamente, toda mi lucha se basa en poder ver a una Venezuela libre. Y para ver a una Venezuela libre hace falta mucha lucha, mucha resistencia interna,
pero también necesitamos tener a los aliados correctos en el mundo. Y eso es algo que muchos venezolanos no entienden, porque ideológicamente no han comprendido lo que pasa en Venezuela o lo que pasa hoy en día en el mundo. Entonces ellos creen que ellos pueden votar sin ningún problema por los demócratas en Estados Unidos, por el PSOE en España, por Petro en Colombia, o Lula en Brasil, o lo que sea, y que bueno, que eso va a ser lo mismo, o que eso no tiene, vamos a decir, impacto en lo que pasa en Venezuela. Ese tipo de personas que creen, dicen, no, es que bueno, es que el socialismo no ha sido nunca bien implementado, el socialismo funciona, pero es que estos fueron corruptos, o cualquier esa clase de estupideces, y es completamente falso. Entonces, realmente, pues mi tarea hoy en día es tratar de ayudar, de apoyar a que lleguen al poder políticos y personas que sé que van a estar comprometidas al 100% con la libertad de Venezuela. Por ejemplo, sería el caso de Milei en Argentina, en España sería el caso de Vox, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos, evidentemente, serían los republicanos, y así podemos ir nombrando uno por uno diferentes países, Brasil, Bolsonaro, etcétera, a todos esos socios que en un momento de coyuntura y de crisis serían los que nos ayudarían a dar el empujón final para recuperar la democracia en nuestro país. Fíjense que el sacrificio enorme que ha hecho Edmundo González y María Corina Machado, más que Edmundo, realmente María Corina Machado, creo yo que con otros socios en la región, es decir, con los que tuvo Guaidó en su momento, que lo he dicho muchas veces, para mí fue un traidor a nuestra causa, creo que con unos socios así ya esta situación se hubiese resuelto, pero en lugar tenemos hoy en día a Lula, a Petro y a Biden, diciendo que hay que dialogar y que muestren las actas 80 días después. Un espectáculo nefasto. Pero les insisto, yo voy a seguir luchando porque quiero que mi país sea libre. Estoy convencido que en algún momento de mi vida voy a regresar a vivir en Venezuela. Quiero arreglar a mi país. Quiero que vuelva a ser el país más importante de América Latina. Tenemos con qué hacerlo, tenemos los recursos humanos, también los recursos minerales. Estamos ubicados en una posición geográfica súper privilegiada y sé que tenemos para ser uno de los mejores países del mundo. Y en algún momento de mi vida voy a regresar a Venezuela para que eso se haga realidad. Por ahora, lo que puedo hacer es trabajar en el exterior, con gente, insisto, que sé que nos van a ayudar a recuperar la democracia en nuestro país. Y luego, como se dice, todo vendrá por añadidura. Entonces, básicamente esta es mi historia. Me he de cierta forma desnudado ante ustedes. Ya si quieren saber algo sobre mí pueden venir a este video y no tienen que leer lo que dicen los estúpidos en internet. O los que dicen que soy un fascista, un nazi, ultraderecha y todas esas estupideces. Y bueno, ya entienden realmente de dónde vengo, lo que soy, mis valores y por qué hago lo que hago. Espero que les haya gustado este video y pedirle que se sumen a esta noble misión de recuperar la libertad para más de 30 millones de venezolanos y que sencillamente sigan apoyando nuestro trabajo. Gracias.